tu obra es muy importante la relación con el cuerpo, una dualidad entre imagen, cuerpo e imagen. Creo que los dos proyectos que presentas parten de una imagen con el cuerpo, ¿no? Con elementos también corporales, un poco pues, que hables y me comentes un poco cómo abordas esa idea en tu trabajo, esa relación. Bueno, un cuerpo extendido, con los brazos en horizontal, mirando al cielo, ¿no? Que como te contaba antes era una imagen que tiene que ver con una expedición alemana en Tenerife, que es el lugar donde yo vivo. Que esa imagen se genera o se produce para demostrar o para probar en imagen cómo las características del aire y el sol y la atmósfera de altura provocaba o curaba enfermedades como la tuberculosis. Había un ambiente que era más saludable que otro, ¿no? Y yo trabajo con esa imagen, pero durante el proceso de la escultura al final esa imagen no solo se abstrae porque se traduce en forma, en escultura, sino que se pierde el referente, ¿no? La imagen como identificación o la imagen como referencia de la obra. El primer trabajo con la idea de cuerpo, yo creo. El segundo sería como la cosa más clara, que son estas dos fotos de aquí. Que estas dos fotos era una manera de intentar trabajar una visión porque estás partiendo de una escultura que va colocada en pared, de la que solo se ve como el forro interior, son unas chaquetas urbanas. Entonces esa necesidad de ver, o esas ganas de ver como el transverso de la chaqueta es lo que me impulsa a trabajar con un lugar y con un cuerpo que la vista, ¿no? Eso, empiezo como a trabajar con lugares que para mí tienen una relación con la identidad en Canarias o con la sociabilidad, ¿no? Eso es una cosa que a mí me hacía pensar en cómo las atmósferas de algunos lugares o las atmósferas de algunos interiores se traducen o se pegan a superficies materiales o afectan al cuerpo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en el que tienes el origen en una fotografía figurativa a partir de un cuerpo para llegar a una producción que comentabas tú, ¿no? Que casi roza la abstracción o más objetual o menos figurativa? Para mí tiene que ver con la atención y con el extrañamiento. Yo creo que tiene más que ver con atender a lo que no está en la imagen que atender a la imagen como figuración de sí misma. En estas imágenes partes del objeto físico, claro, ¿no? Sí. Y que te centras mucho más en darle tú el contexto. Sí, tiene que ver con trasladar la escultura, que es de lo que parte esta pieza, y llevarla a un lugar, o sea, vestirla y trabajar en un lugar concreto que no tiene que ver con espacios tan abstractos como las galerías o los museos, sino como más con la vida social o con la vida pública. Quisisanas. ¿Por qué ese título y por qué esas referencias? El nombre, la etimología es italiana. Viene de ahí. Quisisana es aquí se sana. Y a mí ese me gustaba porque, como dice, o sea, si tú le quitas el hotel, se queda como una palabra mantra o una palabra extraña que hay como que invocar para algo, ¿no? Ahí se cruzan las cuestiones del turismo con el clima, con los cuerpos, con la colonialidad, con las expediciones de los británicos que iban camino de las colonias africanas y pasaban por Tenerife. O sea, es un espacio como que simboliza esas cruces que hay en el trabajo de Eduardo, y decidimos quitar el hotel porque nos parecía más interesante hablar de una palabra más abstracta, ¿no? Es como una manera casi de hacer arqueología de un lugar. El trabajo con el material del cartón sí que me interesa. Que has comentado un poco que también es como coger esas ideas de esa fotografía, ¿no? Del tema de la atmósfera, de la humedad, del viento, y cómo plasmarlo, cómo llevarlo a lo material. Esas esculturas están trabajadas con procesos largos que tienen que ver con compensar el tiempo de secado y de humedad, ¿no? Se llenan de agua y lo que es el peso del cartón mojado y la propia humedad es lo que le da la forma. La materialidad de cada proceso tiene un poco que ver con esa cosa de lo que nos separa del exterior. Cuando él está agujereando te dice, no, te estoy haciendo que esto salga, que fluya y que haya un... O sea, que esa cosa de que somos inmunes es un invento que no se lo cree nadie. Veo, o sea, hay como una relación o un nexo, ¿no? Entre lo textil, la perforación o el agujero. Se genera también una relación estética o visual entre las dos series. Sí, como una manera de trabajar como la perforación aquí desde un lugar como más vinculado al patronaje, que el patrón no solo tiene que ver con el imaginario de la moda o de la industria del textil y tal, sino con el imaginario del trabajo también. Y aquí de repente se hacía como muy evidente, no solo en las piezas, sino en los trabajos con los textos también. Como una especie de estructuras o de restricciones o de reglas, ¿no? Que al final acaban en gestos que tienen que ver con lo escultórico o con lo visual.